Bienvenidos a otro episodio del podcast Siempre junto a ti. Mi nombre es Pilar Santamaría y hoy vamos a hablar de un tema que ha transformado la forma en la que diagnosticamos y tratamos el cáncer de próstata, la biopsia por fusión y la terapia focal. Nos acompañan dos especialistas del cuerpo médico de Hospital Paitilla que han sido claves en este proceso, el doctor Khalil Hassan y la doctora Gibel Zambrano. Bienvenidos. El doctor Khalil es urólogo y la doctora Gibel Zambrano es radióloga. Estas dos especialidades son bastante importantes para poder explicarles el tema de hoy. Doctor Khalil, la primera pregunta de este podcast yo creo que debe ser, ¿desde qué edad se va al urólogo? Sí. Bueno, definitivamente que para el control de próstata, que es lo que uno básicamente está buscando, en Panamá lo hacemos desde los 40 años. Hay otros países que los controles se hacen después de los 50 años, pero la incidencia de cáncer de próstata en Panamá es lo suficientemente alta para tener un control mucho más estricto. Definitivamente, hoy casualmente encontramos un paciente de 42 años con cáncer de próstata y eso reafirma que los controles deben ser relativamente tempranos. Ok, y empezando por ese paso inicial, ¿cuándo se sospecha un cáncer de próstata y cuáles son los pasos iniciales que se deben seguir? Bueno, también eso es muy importante porque el cáncer de próstata inicial, temprano, no produce síntomas. De tal manera que los pacientes deben ir a controlarse la próstata después de los 40 años cada año. De tal manera que podamos encontrar con el tacto rectal y con el PSA, podemos hacer un diagnóstico temprano del mismo. Ok, y cuando hay una sospecha, actualmente lo que se hace es enviar una resonancia de próstata. Doctora, ¿nos puede hablar un poco más de por qué se envía una resonancia de próstata y qué nos puede ampliar este estudio? Bueno, me gustaría empezar diciendo que no siempre se ha hecho, obviamente, resonancia de próstata. Pues en un principio lo que se hacía era hacer biopsias con ultrasonido, guiadas por ultrasonido. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento teníamos que hacer muchas biopsias y no necesariamente los pacientes que tenían alta sospecha de cáncer de próstata salían positivos. Entonces te quedaba la duda de si habías tomado la biopsia exactamente en el lugar que el paciente tenía su cáncer. Entonces nace todo este movimiento para tratar de hacer biopsias mucho más dirigidas. Entonces por eso se empieza a hacer la resonancia. Entonces también la misma resonancia ha ido evolucionando con el tiempo, porque al principio teníamos resonancias equipos que tenían teslaje menor. Ahora, con las nuevas tecnologías, obviamente la resolución de las imágenes ha cambiado un montón. Podemos ver nódulos mucho más pequeños, mejor definidos. Hay cosas como, por ejemplo, la difusión, y hay unos mapas que son los mapas ADC que nos ayudan a ver nódulos que antes no veíamos. Entonces, todo esto ha ido evolucionando. Obviamente la tecnología, pues ya tú sabes que va avanzando muy rápidamente. Y eso lo podemos hacer muy bien con el resonador que nosotros tenemos acá. Claro, claro, porque nosotros tenemos un resonador de 3 Tesla. Entonces, el resonador de 3 Tesla, pues obviamente es el mejor ahorita mismo para hacer este tipo de imágenes. Y le voy a hacer una pregunta a manera de docencia y es para las personas que nos están viendo. ¿Qué significa el PIRADS? Ok. Importante. Súper importante. El PIRADS es una clasificación. En imágenes, obviamente, hay cosas que son muy subjetivas. Entonces, para quitar la parte de la subjetividad, lo que se ha hecho es hacer clasificaciones. Y se utiliza este tipo de clasificaciones para prácticamente todos los cánceres. De tiroides, de mama. Entonces, para la próstata se llama PIRADS. En otros órganos se llama diferente. Por ejemplo, en las mamas se llama BIRADS, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la clasificación? Es de, como quien dice, normar. Si yo estoy viendo, por ejemplo, una lesión, un nódulo que tiene esta característica específica, esto tiene tanto porcentaje de malignidad. Por ejemplo, los nódulos que tienen características PIRADS 3 tienen aproximadamente un 10 a un 20% de resultar al final malignos. Si, por ejemplo, el nódulo tiene características PIRADS 4, ese porcentaje de malignidad evidentemente se eleva hasta incluso 70% de malignidad. Entonces, estas características son muy importantes saber identificarlas
¿no? Y que obviamente la persona que está leyendo o haciendo el informe de la resonancia magnética pues tenga la experiencia Claro. en este tipo de clasificaciones. Eso es básico. Y tener un buen equipo, obviamente. Claro. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Yibel. En términos generales, ¿no? Porque de repente ahora todos los pacientes van a querer hacerse una resonancia magnética multiparamétrica, ¿no? Entonces uno no le puede hacer a la población resonancia magnética multiparamétrica. Aparte no hay suficientes Claro. resonadores como para hacerlo. Entonces uno tiene que agarrar a la población, hacerle el PSA, hacer el tacto rectal, que sirva como un tamizaje, ¿no? Y sobre los pacientes donde uno tenga una sospecha, porque el PSA se elevó, porque la velocidad de PSA ha cambiado, etcétera, etcétera, entonces uno puede pasar a una resonancia magnética. Claro. Hay que entender también que en cuanto al PSA, el PSA no se puede evaluar como el colesterol, que tú dices, bueno, estoy dentro del rango o no. No, el 20% de los cánceres de próstata están con PSA normal. 20% de los cánceres de próstata, los pacientes tienen PSA normal. De tal manera que deben ir al urólogo a hacer sus chequeos anuales para evaluar esa parte. La resonancia magnética logra detectar el 90% de los cánceres de próstata, ¿no? Pero la resonancia magnética cuesta aproximadamente Yo $500. creo que con esa información que acaba de dar, el 90% de los hombres van a querer hacerse Bueno, resonancia pero tú tienes magnética. una resonancia magnética que vale $500 y tienes Claro. un PSA que vale $20, de tal manera que tú primero haces un tamizaje y a partir de ahí saltas a la resonancia magnética. Ok. Entonces es muy importante resaltar lo útil que es la resonancia magnética para detectar el cáncer de próstata. Ok, doctor, y con esta información que ya el radiólogo ha informado de la resonancia magnética, ¿cuándo se decide hacer una biopsia de próstata? Bueno, definitivamente uno utiliza varias cosas, ¿no? Uno no solo se basa en la resonancia magnética, salvo que haya informes extremos, ¿no? Pero hay informes de resonancia magnética que necesitas apoyarte en otros parámetros, por ejemplo, en el mismo PSA, en la densidad de PSA, que la resonancia magnética te dice el tamaño de la próstata y tú lo relacionas con el valor del PSA. Entonces, tú evalúas diferentes variables y de acuerdo a las diferentes variables, ahí es donde entra el urólogo, decide, bueno, este paciente es un candidato para hacer una biopsia de próstata. Y es tremendamente importante entender que esto se tiene que hacer en un lugar donde los informes de resonancia magnética sean confiables. Claro. O sea, tenemos que tener un equipo de radiólogos confiables y por eso es un tema de equipo, ¿no? Claro. Tú tienes que tener un centro, hay muchos pacientes que uno le dice que les asigna Paitilla para que se hagan la resonancia magnética porque uno tiene confianza en el equipo que hace el informe ahí, ¿no? Entonces, eso es muy valioso, Y ¿no? el team que se ha creado precisamente para poder hacer esta diferencia entre lo que era antes el diagnóstico de cáncer de próstata y lo que es ahora. Bueno, para que tengas una idea, bueno, esto es quizás adelantarse a los temas que seguramente vienen, pero con las biopsias tradicionales de próstata sin resonancia magnética, solamente captábamos el 25% de los cánceres, ¿no? Así que hacíamos biopsias y había un 75% de pacientes que se Claro, iban con un cáncer creyendo que no lo tenían. Hoy en día hemos subido ese porcentaje quizás a un 60%, de tal manera que estos cambios tecnológicos y estas mejorías en los diagnósticos ha hecho una diferencia en la población. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre la biopsia por fusión que hacemos nosotros ahora con el equipo que tenemos versus las biopsias que se hacían Bueno, ahí hace quizás, sí. poquito tiempo? Bueno, también hemos evolucionado. Yo recuerdo que al principio, cuando uno estaba en la residencia, las biopsias de próstata se hacían básicamente a ciegas. Uno entraba con una aguja en el periné y de forma digital uno palpaba la próstata y decía, bueno, yo creo que aquí puedo biopsiar. Iba a biopsiar a ver si caías en el lugar donde estaba el cáncer. Claro. ¿No? Después se fue cambiando al ultrasonido transrectal, ¿no? El ultrasonido transrectal captura el 50% de los cánceres de próstata. Ahí
de los nódulos. Quizás Gibel tiene una información más confiable en ese sentido. Para que los que nos ven y los que nos escuchan entiendan qué significa la fusión. O sea, ¿cómo se integran ustedes? Déjame terminar la idea. Okay. Entonces, el ultrasonido transrectal veía la mitad de los nódulos. Entonces, tú entrabas con el ultrasonido transrectal o el radiólogo entraba y tú veías y que, bueno, en este paciente no se ve nada. Así que hacías biopsias al azar, ¿no? Y que en este sí se ve algo. Bueno, tomabas una biopsia en el lugar que veías. Entonces, también era ciega. Y, bueno, ahora la parte de resonancia magnética cambió. La gran mayoría de los nódulos no se ven por ultrasonido. Y es más, no tiene forma de saber por ultrasonido si un nódulo es benigno o un nódulo es maligno. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. ¿Qué significa esto? Que tienen muchísimos nódulos en su zona transicional o central, como lo quieras poner, para ponerlo más sencillo. Es una zona de la próstata, que es la zona transicional. Ahí se alojan muchísimos nódulos. Es más, tú no tienes forma por ultrasonido de saber, oye, este es el nódulo que yo voy a biopsiar porque este es el nódulo maligno. ¿Me explico? Entonces ahora la resonancia magnética nos viene como que a abrir los ojos. Y como equipo que ahora tenemos, ¿qué es lo que hemos logrado? Bueno, definitivamente hemos pegado el brinco, ¿no?, a poder agarrar las ventajas de la resonancia magnética y las ventajas del ultrasonido. ¿Y por qué digo las ventajas del ultrasonido? Porque podríamos decir que, bueno, si no ve nada, ¿qué sentido tiene tener un ultrasonido? No, lo que pasa es que el aditamento que se necesita para ubicar la próstata lo tiene el ultrasonido. El resonador no lo tiene, pero el resonador tiene la ventaja de las imágenes. Entonces ahí es donde surgió la idea brillante de alguien que dijo, bueno, hagamos algo que agarre las imágenes de la resonancia magnética y se las sobremonte, ¿no?, a las imágenes de un ultrasonido. Para explicarte así muy sencillamente, simple y sencillamente, agarramos las imágenes de la resonancia magnética que obviamente ya se hizo, que tenemos cargadas en nuestro equipo, agarramos, ponemos el transductor vía transrectal, ubicamos la próstata y dibujamos... ¿Qué es el transductor? El transductor del ultrasonido. Okay. Lo ubicamos vía transrectal, ubicamos la próstata, dónde está el contorno de la próstata en el ultrasonido, ubicamos dónde está el contorno de la próstata en la resonancia y un software simple y sencillamente agarra las dos imágenes y ¡pum!, la monta una encima de la otra. Una vez que ya tenemos eso, entonces vamos y marcamos los nódulos que queremos ir a biopsiar específicamente. Correcto. Entonces es una gran ventaja. Pasemos ahora al tratamiento. Durante años las opciones principales eran cirugía y radioterapia. Y yo ahora, doctor, quiero preguntarle, hablamos de terapia focal. ¿Para quién y por qué? Ok, bueno, primero una idea general, ¿no? La terapia focal es cuando detectas un nódulo por la resonancia magnética, después haces la biopsia y la biopsia sale positiva. Estos pacientes que tienen un PSA que nos hace pensar que no se ha regado el cáncer de próstata, que el cáncer está localizado, ¿no? Y la lesión sospechosa de cáncer o que salió como cáncer positivo es pequeña, hay unas medidas que tenemos, ¿no?, y que está en una zona particular de la próstata, uno a esa lesión que ha salido positiva se le puede introducir una aguja, ¿no?, y se puede destruir el tumor. Por eso se llama terapia focal, porque es focalizada en el área del tumor, que por supuesto tiene que tener ciertas características para uno seleccionar los pacientes. Pero es muy importante entender el concepto general de terapia focal. Desde hace 25 años, y esto lo menciono porque van a haber personas que lean sobre terapia focal y pueden leer artículos viejos, ¿no?, donde veían que la terapia focal existía. La terapia focal existe desde hace 25 años atrás. Lo que ocurría con la terapia focal, lo que ocurrió con la terapia focal que no agarró fuerza en ese momento, es que tenían la tecnología para destruir el tumor, pero en ese momento no estaba la tecnología para saber dónde estaban los tumores, ¿no?, y cuántos tumores tenía esa próstata, de tal manera que se trataban los que se tocaban o se trataban los que eran groseros, de tal manera que los resultados no eran tan prometedores como los de ahora.
Después que surge la resonancia magnética, resulta ser que la resonancia magnética nos dice, bueno, aquí hay un nódulo de tal tamaño en tal lugar. Entonces dice, bueno, perfecto, este nódulo se puede tratar. Entonces teníamos las imágenes y también teníamos la forma de tratamiento. Así que, bueno, fantástico, pero ahora, ¿cómo yo hacía para que ese tratamiento yo lo pusiera exactamente donde estaba el nódulo de la próstata, el nódulo del cáncer? De tal manera que también ahí la tecnología todavía estaba cojeando y surge entonces los métodos de fusión que mencionamos recién, donde agarraba las imágenes de la resonancia, las juntabas con el ultrasonido y ahí sí podemos meter la aguja con un alto nivel de precisión en el punto donde está el cáncer de próstata. De tal manera que este tema de la terapia focal se ha podido dar en este momento de una manera precisa, ¿no? Gracias a que diferentes puntos de tecnología se han logrado fusionar, se han logrado unir. Uno, la forma de tratamiento, la forma de imágenes y el mecanismo de juntar las imágenes, ¿no? Claro. Y otra cosa que ha ido evolucionando también es la misma tecnología que utiliza los diferentes tipos de energía para ir Es correcto. a quemar, como quien dice, ese tumor. Es correcto. Entonces, cada vez tenemos evidentemente métodos que traen menos complicaciones. Entonces, por lo menos el que tenemos aquí, el Coelis, en el Hospital Paitilla, ha demostrado pues, tener prácticamente que cero complicaciones. O sea, evidentemente la radioterapia pues tenía complicaciones, ya tú sabes, o sea, la radioterapia pues no es nada inocuo, o sea, es... Aquí podrían decirnos cuáles son los efectos adversos de la radioterapia versus los efectos adversos de la terapia focal. Bueno, es importante saber que todos los métodos de tratamiento de próstata, la terapia focal se hace en pacientes donde uno crea que puede curar al paciente. Okay. Nadie hace terapia focal en un paciente donde ese paciente tiene metástasis, donde las células se hayan escapado, donde haya invadido o que sea un tumor muy grande. O sea, yo hago terapia focal en un paciente que yo crea que lo pueda curar. Igual hago una cirugía radical de próstata en aquel paciente que yo creo que lo puedo curar. Yo no hago cirugía, no saco una próstata si yo estoy pensando en que el paciente tiene el tumor por todo el cuerpo. Bueno, eso no se hace. Claro. Entonces, hay que partir también de ahí, ¿no? Y todo método de tratamiento curativo tiene un riesgo. Riesgo de incontinencia, de orina, riesgo de disfunción sexual. Lo que ocurre es que los diferentes métodos tienen mayor o menor riesgo. Pero eso mismo pasa con la terapia focal. Como decía Gibel, como hay diferentes tipos de energía, ¿no? Los diferentes tipos de energía pueden causar algunos efectos negativos con más frecuencia que otros, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno va a seleccionar la terapia focal. Porque uno dice, ¿va a hacer terapia focal? Sí, pero una cosa es terapia focal con frío, otra es terapia focal con HIFU, con ultrasonido de alta intensidad, otro como por ejemplo el que tenemos acá con microondas, ¿no? Con un sistema eléctrico también de terapia focal. Entonces, no es solo terapia focal, sino con qué le vas a hacer la terapia focal al paciente. Claro, doctora, y desde el punto de vista de imagen, ¿qué se debe ver en la imagen o qué características debe tener para seleccionar al paciente para que sea candidato a terapia focal? Ok, por imagen es básicamente lo que ya acaba de mencionar Khalil. O sea, clínicamente, un paciente que no tenga un tumor exageradamente grande o que ya tenga sospecha de tener metástasis, básicamente. Porque realmente, una vez que empezamos a dar terapia focal aquí, nos dimos cuenta que las barreras que teníamos en nuestra cabeza, como por ejemplo, el tumor está muy cerca de la uretra o el tumor está muy cerca del recto, que eran, tú sabes, que eran como banderitas rojas, de que claro, espérate, este tumor puede ser un poquito complicado o no sé si me va a causar alguna complicación. Eso lo fuimos venciendo porque, como dice Khalil, o sea, el tipo de energía que se utiliza aquí con el equipo que tenemos tiene un poco menos de complicaciones. O sea, está demostrado que tiene menos complicaciones en
hay energías que no se pueden usar cerca de la uretra, por ejemplo. Okay. Hay energías que no se pueden utilizar cerca del recto. Entonces, por lo menos nosotros tenemos algunas técnicas que se pueden utilizar para poder dar tratamiento a lesiones que son bien inferiores, o sea, que están bien pegadas al recto, utilizando pues expansores de espacio. ¿Me explico? Entonces podemos dar tratamiento de todas maneras a tumores que antes pensábamos que no iban a ser candidatos. Entonces hemos ido incluso aprendiendo que esos tumores que antes causaban la banderita roja porque estaban muy cerca de la uretra o estaban muy cerca del recto, sí se pueden tratar. Solamente que hay que saber exactamente cómo hacerlo, o sea, qué técnica utilizar. Y hemos estado hablando de todo esto porque tenemos un equipo multidisciplinario formado por radiólogos, por eso tenemos a la doctora Zambrano aquí, y por urólogos, por eso tenemos al doctor Khalil Hassam aquí, para hacer y realizar las primeras 4 terapias focales de próstata en Panamá con el equipo Coelis. Este es un esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace algunos meses para poder tener listo protocolos, pruebas, pacientes y cumplir todos los criterios necesarios para que Hospital Paitilla pueda alcanzar este hito que pues con mucho orgullo podemos decir que lo logramos hace un par de semanas y nuestra meta es poder seguir brindándole a la población este tipo de tratamientos innovadores. Sí, definitivamente es importante la diferencia, ¿no? El paciente con terapia focal, un paciente que hace un procedimiento ambulatorio, ¿no? Es un procedimiento que en general no requiere tener una sonda por un tiempo prolongado. Este paciente puede comenzar a tener una actividad básicamente normal a la semana de haberse hecho el tratamiento. Y digo a la semana para que tenga unos días de reposo, pero un paciente que perfectamente puede deambular y manejarse perfectamente también antes de la semana, pero incorporarse al trabajo por lo menos una semana. Los riesgos de incontinencia son menores, de disfunción sexual son menores, ¿no? De tal manera que sí tiene un montón de ventajas. Lo que uno quizás pueda encontrar una diferencia es que en terapia focal uno trata de hacerla en este momento, el protocolo que utiliza en tumores que no sean agresivos. Entonces, la cirugía radical de próstata la puedes hacer en pacientes con tumores agresivos. De tal manera que sí, cada uno en su espacio, pero lo cierto es que la terapia focal vino a manejar pacientes que antes se hacían y corrían el riesgo en una cirugía radical de próstata. Bueno, ahora pueden hacer procedimientos precisos y mínimamente invasivos, ¿no? Así que yo creo que es una gran ventaja. Okay. Menos complicaciones, ambulatorio, reincorporarse a su vida normal mucho más rápido. Yo creo que son ventajas importantes. Ahora vamos a cerrar un poquito con lo que son mitos y realidades de lo que es, lo que fue, lo que es y lo que viene. Doctor Khalil, hay muchas dudas entre los pacientes, así que voy a lanzar algunas rápidas para ambos y las vamos aclarando. ¿Hacer una biopsia de próstata puede diseminar el cáncer? Ok. Doctora Gibel, ¿podemos confiar en la resonancia para seguimiento? Claro que sí. Y de hecho, ahí hay algo bien importante que hay que resaltar. Okay. Hace unos años se estaba haciendo resonancia magnética biparamétrica. ¿Qué significa esto? Que no era necesario poner contraste intravenoso a los pacientes. De hecho, todavía hacemos resonancias sin contraste intravenoso en pacientes que tienen contraindicado poner contraste intravenoso. Pero ahora necesitamos ese primer estudio con contraste para efectivamente después darle seguimiento, luego el tratamiento con terapia focal y poder evidenciar efectivamente que el tumor ha desaparecido. Okay. Y para eso necesitamos pues tener los 2 estudios, tanto el inicial como el de control después del tratamiento con contraste intravenoso. Ok. ¿Cuánto dura la resonancia para hacerse? Hay muchos pacientes que preguntan esto, porque la resonancia dura más que un CAT. ¿Cuánto Aproximadamente dura la 30 minutos. Ok. Doctor Khalil, ¿la terapia focal es curativa? Bueno, la idea es que sea curativa. Uno selecciona a los pacientes para poder curarlos. Okay. Nadie hace terapia focal en un paciente que no lo va a curar.
¿Qué pasa si después, en las resonancias de seguimiento, aparece otra lesión? Bueno, definitivamente puedes tener la opción de tratarla si cumple las características que dice el protocolo, pero también estos pacientes de terapia focal pueden tener opción de hacer radioterapia externa, pueden tener opción de hacer cirugías radicales posterior al tratamiento, sobre todo del microondas. De tal manera que la terapia focal no cierra las puertas de tratamientos futuros. Okay. Acuérdate, Pilar, también que podemos tener cánceres de próstata multifocales. Okay. Entonces, el hecho de que hayas tratado uno no significa que luego ese mismo paciente pueda tener otro cáncer de próstata en algún otro lugar. ¿Me explico? Digo, claro, por eso se hacen todos los controles iguales. Este paciente tiene que seguir haciéndose controles con su urólogo, tiene que seguir haciéndose sus controles de PSA, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ver si el paciente va a requerir pues otra biopsia y luego entonces otro tratamiento, ya sea con terapia focal nuevamente o las otras opciones que existen. Okay. Bueno, es importante lo que acaba de decir Gibel, porque el paciente con cáncer de próstata, independientemente del tratamiento que haga, ya sea cirugía radical, o con robot o sin robot, o radioterapia o terapia focal, todo paciente con cáncer de próstata debe darse seguimiento. Todo paciente de cáncer de próstata debe ir a su médico por lo menos 3 meses, 6 meses, deben ir a la visita con el urólogo a darle seguimiento. Y si a futuro necesita una nueva biopsia, aunque se haya hecho lo que se haya hecho. Por otro lado, existen los PET scan hoy en día que pueden detectar actividad tumoral en diferentes partes del cuerpo y quizás podrían reducir la posibilidad de hacer biopsias de próstata extra. Pero lo importante es que todos tienen que dar seguimiento. Ok. Creo que este episodio resume muy bien cómo la medicina personalizada, la tecnología y el trabajo en equipo pueden brindar todo un panorama diferente para el tratamiento, para el diagnóstico y para el tratamiento del cáncer de próstata. Le agradezco a la doctora Gibel y al doctor Khalil por acompañarme el día de hoy en el podcast Siempre junto a ti y los invito a escuchar nuestro próximo episodio.